Manuel José, muchas gracias por participar en este proyecto Tertulias con Juana, por haber aceptado esta invitación. ¿Y qué fue lo que te llevó a escribir sobre el miedo? Bueno, muchas gracias. Y antes, una presentación tuya, o sea, lo mandé en el website, pero tu presentación tiene una cantidad de estudios, de puestos anteriores en la parte empresarial, en el área empresarial. Y hoy en día tienes tu compañía que se llama Organizaciones con Sentido, que a mí me parece increíble nada más el título, me parece que dice mucho de lo que tú haces hoy en día. Pero mi pregunta va, ¿por qué escribir sobre el miedo? Bueno, entonces yo empiezo calentando motores, Juanita, con el conversatorio. Primero, gracias por tu fe, gracias a Cuca que nos presentó y gracias a ti por las conversaciones que hemos tenido muy especiales y muy profundas antes del encuentro de hoy. Gracias por compartirme, pues invitarme a tu espacio que siento un espacio de amigos que se reúnen con cierta periodicidad a compartir de la vida, a tener algunas experiencias y más que sentarnos en verdad es compartir lo que cada uno va aprendiendo para que cada uno siga respondiendo por sí mismo, de manera que gracias por eso. Yo soy Manuel, eso es lo que soy. El resto he estudiado algunas cosas, he ocupado algunos cargos, unos que me inflan más el ego que otros, donde he tenido aciertos y desaciertos, como todo en la vida. Y hace 5 años con Astrid, mi socia de vida, decidimos crear Organizaciones con Sentido, porque desde muy temprana edad he creído que la vida tiene que tener un sentido especial y que el sentido solamente se lo encontramos cada uno de nosotros. Y no lo encontramos afuera, lo encontramos adentro. Y a tu pregunta específica de por qué escribir sobre el miedo, 2 respuestas. La primera, tuve mucho miedo a escribir, porque soy muy crítico de los libros, y de los libros de autoayuda y de superación, y de la vida, y los 10 caminos para llegar al éxito, y las 5 maneras de ser feliz, y cómo ser ricos, y cómo alcanzar la esencia espiritual, y el hombre en busca del destino, y bla, bla, bla. Para mí eso se los confieso. Y mi libro puede estar en la categoría de lo que voy a decir. La mayoría de esas cosas para mí son basura. Porque uno no encuentra el sentido de la vida en el sentido de otro. Uno encuentra el sentido de la vida en su sentido. Y el camino es el que cada uno haga, y el que cada uno escoja, y el que cada uno siga, y el que cada uno descubra, y el que cada uno cree. Y como dice la canción de Joan Manuel Serrat, que no sé si la escribió él o no, pero sí la canta: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y el camino es el que cada uno escoge. Entonces pensé mucho si escribir o no escribir, precisamente por mi crítica frente al tema, porque soy profundamente crítico, porque he sido muy escéptico en la vida, muy escéptico. Yo creo que si me devuelvo a las personas que me dejaron de ver hace 20 años o 25 años, no se pueden imaginar que yo ando en esto. Van a decir: a este loco le corrió el champú, ¿qué le pasó? ¿Cierto? Pero bueno, la vida nos va de nuevo mostrando ese camino. Y después tuve la valentía, porque me di cuenta que era cobarde al no escribir, que en la excusa de la basura escrita lo que tenía era un profundo miedo de no atreverme a escribir. Pues bueno, me senté y escribí El miedo, cuestión de valientes. Y aquí lo tengo a mi lado para compartir con ustedes pues algo de esta conversación hoy. Y chévere hablar del Cerrejón. Qué rico que Rosa María está aquí, porque el miedo lo volví muy consciente cuando vivía en La Guajira. Cuando iba en el avión que yo llamo en el organigrama, viajábamos en el organigrama, era un jet que yo decía que era el organigrama porque nos sentaban presidentes, vicepresidentes, directores y los operarios iban atrás. Entonces cuando viajábamos en el organigrama,
iba pues ahí en primera fila. Entonces le pregunté a Luis Germán Meneses, que era el CEO de la compañía. Le dije, el hombre que más conocía Cerrejón, más conoce Cerrejón, sin lugar a dudas, ya no trabaja allá, pero un hombre de una brillantez brutal. Le dije al hombre, venga, ¿usted qué no ha podido resolver en esta empresa? Yo vengo a ser vicepresidente acá y muy seguramente todo lo que yo digo, ustedes van a decir, no, ya lo hicimos, no sé, ya lo hicimos, ya pasamos por ahí, nosotros ya. Entonces dígame, ¿qué no ha podido entender o qué no ha podido resolver? A ver, ¿a qué vengo yo a Cerrejón? Y en el avión el hombre me dice, hombre, hay una cosa que yo no he podido entender y es por qué los trabajadores dentro de la mina se cuidan tanto y siguen las normas de seguridad y por qué cuando salen de la mina se matan. Se les olvida el tema de la seguridad. Y yo, ay, qué chévere, aquí hay algo por aportar. Entonces hice una investigación, lideré una investigación antropológica y social, que es algo a lo que me dedico hoy con otras compañías. Investigamos la cultura guajira y descubrí, aquí pues se me sale el paisa con algunas expresiones que yo creo que no han escuchado un tipo más burdo ni más vulgar que Manuel Puerta en este conversatorio, pero presento excusas de una vez anticipadas, porque dije, en la Guajira, quien siente miedo es un cobarde. Y de una forma más popular, si un hombre siente miedo es un maricón, pues por ponerlo así en blanco y negro. Y resulta que no tienen permiso culturalmente de sentir miedo. Y yo dije, claro, si la gente no tiene permiso de sentir miedo, la gente no valora la protección. Ahora creo que fue Marta quien tuvo una respuesta muy bonita cuando le preguntaron que si el sitio que había visitado se parecía a otro sitio y dijo, mira, yo no conozco el otro. Es que cuando uno no conoce lo otro, no puede comparar. Y cuando uno no ha vivido el miedo, no lo puede comparar. Entonces me di cuenta que el miedo no era cuestión de cobardes, sino que el miedo es cuestión de valientes. Y ya esto se haría más extenso, pero para seguir con tus preguntas, lo que en ese momento dije fue, esta cultura lo que necesita es permiso de sentir miedo para que valoren la seguridad y la protección y puedan incorporarlo. ¿Y eso cómo lo resolvimos? Ya es un cuento largo, pero para darles una anécdota pequeña. Montamos salas de velación virtual por toda La Guajira, invitábamos a la Casa de la Cultura a las familias y de allá los esperaba un cofre fúnebre y le decíamos a la gente, asómese, ¿a quién vamos a enterrar? Y se asomaban y se desmayaban. Hay un espejo. Y la gente se asomaba al ataúd y veía su propia imagen. Y les decía, si ustedes no se inyectan el miedo, no van a cuidar su vida. Y si no la cuidan, esa imagen que ustedes ven ahí va a ser realidad. Y los demás los van a ver a ustedes, pero muertos. Y muertos antes de tiempo, porque todos algún día nos vamos a morir. Espero que se me inviten a otro conversatorio y hablaremos de la muerte. Pero finalmente dije, venga, aquí hay que hacer algo. Y con mi socia de vida tengo un tema pendiente y es escribirle a los niños sobre las emociones, para que los niños aprendan a reconocer las emociones. Y los niños de los que estamos aquí reunidos hoy, reconozcamos las emociones. Larga la respuesta, te la resumo, escribo del miedo porque me di cuenta que la gente no tiene permiso de sentir miedo, que le tenemos miedo a lo que no es y no le tenemos miedo a lo que es. Y por eso hay vértigo. Parte del vértigo hoy es que se nos está moviendo el piso, se nos está moviendo la vida. Algo de nosotros nos está sacudiendo para que pongamos los pies en la tierra, para que nos ocupemos de nosotros, para que revisemos nuestro esquema de protección personal, espiritual y humana y nos protejamos a nosotros mismos. Pero no quiero ahí seguir pues profundizando más y quiero más bien acompasar contigo, Juanita. Uh-huh. Porque es muy lindo cuando tú presentas en el libro esa primera parte que sentiste, el primer miedo que enfrentaste al escribir este libro, ¿verdad? Y es que es ese miedo como tú consideras real o no real. ¿Y por qué no nos explicas un poco de los miedos falsos y el miedo de verdad, el miedo que todos llevamos, ¿verdad? El miedo que es innato al venir a esta vida. Ok, O perfecto. forma parte cuando nacemos, Claro. ¿no?
claro que sí. Entonces, yo quiero que esto sea un conversatorio, así como está ocurriendo con Juanita, pero que también cada uno se sienta en la libertad, cada una de abrir el micrófono y preguntar. Yo no traigo verdades, yo traigo simplemente experiencias y mi propósito en la vida es que cuando yo me encuentre con un ser humano y tú y yo queramos y podamos, este encuentro tenga sentido. Así no nos volvamos a ver más en la vida, que este ratico tenga sentido. Esa es mi misión que la descubrí y la declaré en el año 2012. Entonces, hablemos un poquito, Juanita, de lo que es ese miedo, que es tu Ujú. pregunta, ¿verdad? Y el falso miedo, el miedo real, etcétera. Es- Exactamente, porque digamos, y podemos introducir un poquito aquí a Rosa María, ¿cierto? Porque ella tiene ese miedo, y ella puede decir miedo de qué, yo no tengo miedo, sin embargo tiene Claro. ujú. Entonces, venga, les cuento una cosa. Yo, en las lecturas que he hecho, en las investigaciones que he realizado, en las experiencias que he tenido a lo largo de estos 55 vueltas en el planeta, he descubierto y he ratificado que todos los seres vivos, plantas, animales y humanos, sentimos miedo, todos. Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué la vida nos instaló esa energía? ¿Para qué nos instaló esa capacidad? Y la respuesta es para sobrevivir. ¿Por qué? Porque este es un planeta y la vida es hostil. Porque este es un planeta en el que todos estamos en un círculo de alimentación. Uno nos comemos a los otros para poder sobrevivir en el planeta. Todos los días tenemos que destruir vida para hacer vida. ¿Es cierto? Yo destruí esta mañana una manzana y después acabé de destruir un pedazo de carne y también destruí por ahí unas cebollas y destruí unas lechugas. Y hay que destruir vida para hacer vida. Eso es parte de la vida. Sin embargo, para que la destrucción no fuera total y la especie se mantuviera en vigencia, el universo, y cada uno hablará del universo desde su propia ideología, desde Dios, Babaja, Yoganandi, Buda, Jesús, eso pues es un call center berraquísimo y hay para todos los gustos. Cada uno escoge de dónde se agarra en ese sentido espiritual. Yo hablo del universo. El universo de manera muy inteligente nos instaló el miedo. ¿Para qué? Para poder sobrevivir en este planeta, en este sistema. Y la pregunta es entonces, ¿qué es el miedo? El miedo no se debería definir, porque es una emoción y cada uno siente de manera distinta. Sin embargo, aprendimos a través de las definiciones a explicar y comprender algunos fenómenos. Entonces me atrevo con una definición del miedo. El miedo es la energía que nos permite darnos cuenta cuando nuestra vida corre peligro. Punto. El miedo es la energía que me permite darme cuenta cuando mi vida corre peligro. Y si corre peligro, me protejo. Y protejo la vida de las personas que amo, que están a mi alrededor. Entonces el miedo, ese es el miedo natural. Las plantas lo sienten, hay investigaciones, les hablo de un caso. Hay unos árboles en una zona de África donde los árboles conviven con las jirafas y las jirafas con los árboles. Y las jirafas se alimentan de una flor que producen unos árboles. Y los árboles, cuando son atacados, inmediatamente sueltan un polen que el viento los lleva y se lo comunica a los otros árboles para que se den cuenta que están siendo atacados y las flores se contraen y las espinas quedan afuera para que las jirafas no acaben con todas las flores, porque se acaba con el proceso de polinización, para poderse seguir reproduciendo. Y ahí hay un control. Y en Australia descubrieron que habían unas matas, unas plantas ubicadas cerca de los ríos, que cuando hay inundaciones, inmediatamente se aferran unas con otras. Y en La Guajira, los árboles, cuando crecen, crecen muy bajitos. Y las ramas de los árboles se meten en la tierra para que en el viento no los arrastre y no se los lleve. Eso es gracias a que hay miedo en las plantas. Y hablemos de los animales, de los gatos, de los perros, de las gallinas, de los marranos, sienten miedo. Y hablemos de los humanos, sentimos miedo. Entonces el miedo es esa energía natural que Cuca, que nos visitó anoche y estuvo aquí acompañándonos hasta hoy,
me decía, venga, ¿y qué es abrazar el miedo? Cuca, ¿quieres explicar eso o lo explico yo? No, la conferencia es tuya, mía. Es de todos, es de todos. No. Entonces yo le decía a Cuca, venga, ¿qué es abrazar el miedo? Decía si había visto una pelea de boxeo. ¿Cómo hacía un boxeador para que no le siguieran pegando? Abrazaba a su contrincante para que no le pegue más. Entonces, al miedo hay que abrazarlo para que no nos pegue más. No, hay que identificarlo. Y ese miedo que vamos a identificar es el miedo natural. Pero lo tenemos que diferenciar, Juanita, para complementar tu pregunta, de otros miedos que no tienen la capacidad de quitarnos la vida. Y esos miedos son los falsos miedos, que para la inconsciencia son exactamente iguales. Es que el tema de la inconsciencia es muy importante en el ser humano, porque para la inconsciencia el miedo, a todo lo que le tiene miedo, le puede quitar la vida. Entonces uno le tiene miedo a una cucaracha, o uno le tiene miedo al castigo divino, o uno le tiene miedo a que alguien lo abandone, o uno le tiene miedo a perder el dinero, o uno le tiene miedo a cosas que uno dice, eso no me puede quitar la vida. Para la inconsciencia y la reacción del cuerpo humano es como si le fueran a quitar la vida. Entonces ese miedo que es falso porque no tiene la capacidad de quitarnos la vida. Actuamos como si fuera un miedo real que nos va a quitar la vida. Y ese miedo nos quita la libertad y nos quita la valentía de hacer con nuestra vida lo que nos da la gana, lo que queremos. Y ojo con eso, esto lo descubrieron las religiones hace miles de años, los políticos hace miles de años, las ideologías hace miles de años. Trump lo dice en un libro, en una entrevista, yo lo digo en mi libro. Ya le preguntaba, venga, ¿y usted cómo va a llegar a ser presidente de los Estados Unidos? Y él dijo, hombre, no quiero decir la palabra, pero bueno, ya que me lo preguntó, va a meter miedo a la gente. Y con eso me van a nombrar presidente. Y miren Cuba, y miren Venezuela, y miren Argentina, y Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia, Colombia. Miedo para gobernar a la gente. Y ese falso miedo nos esclaviza y nos quita libertad. Entonces la pregunta que cada uno de ustedes se puede hacer es, ¿a qué le tengo miedo en la vida? Escríbanlo. Y después de escribir eso, claro, y después esa es una de sus invitaciones, ¿no? En tu libro. Escriba sí. y participa en el libro, participa en ese descubrimiento interno. ¿A qué le tienes miedo para tener una vida con sentido, ¿no? Porque finalmente es eso, tener una vida con sentido. Así es. Y la pregunta que nos hacemos después, Juanita, es, si yo a este conversatorio me llevo algo y llévense, si yo fuera un 20% más valiente de lo que he sido hasta hoy, ¿qué haría diferente en mi vida? Si yo fuera un 20%, si yo me tomo una pastillita en este momento de un 20% de valentía, ¿qué haría distinto a lo que hago hoy? Y pregúntenselo por qué no lo hacen. Y lo más seguro es que tengan miedo. Y pregúntense el miedo a qué. Y enfréntenlo. Y la vida se transforma. ¿Tu vida se transformó? Mucho. Yo tuve miedo muy pequeñito. Un miedo que era más grande que yo. Y cuando despierto esa mañana en la cama de mi madre, yo acompañaba a mi madre en la cama porque mi padre andaba en modo inválido en otra habitación. Entonces yo abrazaba los pies de mi mamá, que mi mamá me decía, caliéntame los pies que me da frío. Y yo creo que fui muy, muy pequeñito esa seguridad que mi madre quería sentir en la vida. Y a muy temprana edad me hizo una pregunta que era un monstruo de pregunta y es ¿para qué vivir? ¿Para qué la vida? ¿Para qué tenía yo esta existencia? ¿Para qué había llegado a esa familia? ¿Qué andaba haciendo yo en la cama? Y llegué a dos conclusiones. Una, que sentía miedo por la vida. Y dos,
que con el grado de conciencia que yo tenía tan temprana edad, tenía 5, 6, 7 años de edad, jamás en mi vida podía responsabilizar a los demás de lo que fuera mi vida. Que yo no podía estar en mi vida culpando a los demás de lo que yo soy. Que con ese maldito nivel de conciencia, en ese momento no era bendito, en ese momento era maldito nivel de conciencia, que yo tenía por mi existencia, yo no podía culpar a los demás de lo que yo iba a hacer en mi vida. Que todo lo que iba a pasar con mi vida de ahí en adelante, el único responsable iba a ser yo. Y eso, claro, que me cambió la vida. Y después estuve en un secuestro express. Estuve secuestrado 7 horas. Y me negocié la vida con los secuestradores. Porque sentí miedo. Y el 80% de mis amigos de infancia en Medellín están muertos hace muchos años. Muchos años. Y yo no morí por miedo. Y yo no fui narcotraficante como ellos por miedoso. Y yo no me entregué a lo que se entregaron ellos por miedo, no por valores ni por principios. Manuel, ¿tú por qué no fuiste narcotraficante? Tus amigos, cuando tú estabas en el colegio, en la universidad, estaban llenos de fincas, de viejas, de viajes, de carros. ¿Y tú por qué no? No, porque es que los valores que me enseñaron en mi casa y los principios con los que me levantaron mis padres, bla, bla, bla. Ellos sí, pues, si echaban su cuenta y toda la cosa, era miedo. Porque a mí me salvó el miedo en la vida, porque me daba miedo y sentía miedo meterme en el mundo del narcotráfico y de los mafiosos y de las putas y de los locos y de los bandidos y de los carteles, porque sentía miedo. A mí el miedo me salvó la vida siendo niño y siendo joven y siendo ambicioso. No fueron los valores ni los principios, sí, hay unos valores y unos principios, pero no, fue gracias al bendito miedo, que al principio me pesó mucho, pero después dije, pucha, a mí me salvó el miedo. Porque me di cuenta que habían cosas que si yo las hacía en la vida, iba a poner mi vida en peligro. Y yo no lo podía hacer porque ya había declarado que el único responsable de todo lo que me pasara en mi vida iba a ser yo. Porque estuve en un ambiente en el que se responsabilizaba siempre a los demás. Si Dios quiere, si Dios lo permite, si Dios me da vida, por culpa de mis padres, por mi familia, por mi apellido, por el sitio donde nací, por la persona con la que crecí, por los hijos que tengo, por la esposa o el esposo que tengo, bla, 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 por el país, por el subdesarrollo, por Trump, por Duque, por Uribe, por Santos, por las FARC, por las autodefensas, bla, bla, bla. En la vida somos los únicos responsables de lo que hemos hecho con ella. Y cada que le echemos la culpa a otro es una excusa para no ocuparnos de nosotros mismos. ¿Hasta cuándo? Hasta que cada uno quiera, pero se requiere valentía. Ya me siento como el padre Manuel, ¿no? Y es que me emocioné, ¿no? No, está muy bien porque eso no es solamente en ese momento cuando tú estabas creciendo, sino sigue siendo como algo que ves muy latente, y es que no nos hacemos responsables de nuestras acciones. Perdón. No nos hacemos responsables de nuestras acciones, sino los demás son responsables por lo que nos está pasando, ¿verdad? Y esa es tu otra invitación también en tu libro, a mirarte y ser responsable de lo que tú escoges. Sí. De tus acciones, ¿verdad? O sea, y por eso te invitas, es la invitación tuya, a mirarte. ¿Este miedo de dónde sale? ¿Este miedo es real o este miedo es por alguna otra concepto en mi vida? Porque no, por seguridad o por inseguridad, que no quiero escribir, porque no quiero ser criticado, porque no quiero ser mirado, por eso no voy a esto o a lo otro. Y terminas no haciendo lo que debes hacer, tal vez culpando a los demás por lo que no hiciste, y se vuelve una vida que quería también hacerte esa pregunta: ¿qué significa para ti una vida con sentido? Qué chévere. Entonces, mira, lo que pasa es que voy a decir una cosa y yo nunca respondo lo que me preguntan, ¿cierto? Lo que pasa es que me quiero referir, miren la imagen de María, dice, que tienes ahí tu pantalla abierta. Miren el recuadro de María, y María tiene a la izquierda la imagen de ¿quién, María? De Jesús.
Eso se llama protección, eso se llama protección universal. María, ¿tú eres zurda o derecha? Derecha. Bueno, yo leo los labios pues porque estás en mute, pero dijiste derecha. Entonces, María. Sí, ya, derecha, perdón. bueno, a la izquierda, los derechos, a la izquierda tenemos el Padre. Y tú en tu cama tienes a Jesús a la izquierda. Y ahí es donde tiene que estar. Debajo de esa imagen, si tienes una mesa de noche, coloca una fotografía de tus padres y una fotografía tuya cuando eras pequeña, para que complementes la protección espiritual con la protección humana. Tú sabes mejor que yo lo que te estoy diciendo. Bueno, entonces ya no molestamos a María, sigamos aquí abajito. Entonces, ¿Quieres hacerle alguna pregunta, María? Porque así, esto es, puedes participar si quieres. Qué mensaje tan lindo. yo sé. Precisamente estaba mirando hoy, estaba hablando con una amiga de un vacío que tengo dentro de mí, ¿no? Yo sé. Tú y yo sabemos de qué estamos hablando, María. Y Recíbelo. Recíbelo con amor, con tranquilidad, no tienes que hablar, deja que tus emociones fluyan, quítate los lentes un segundo. Eso, muy bien. Respira profundo, llena de aire tu abdomen. El abdomen es más abajito, como empujando el ombligo hacia afuera. Otra vez, respira profundo. Muy bien. Entonces, se ha cumplido lo que tú habías pedido. Amén. Sigamos. Entonces, ¿qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida es: ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué me estoy robando este oxígeno? ¿Para qué estoy en el universo? Y esa pregunta se responde con las potencialidades que cada uno tiene, que cada uno tenemos. ¿Y cuáles son las potencialidades que tenemos? Eso lo arroja la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo hago fácil que para los demás es difícil? Y ya. ¿Qué es lo que yo hago fácil que para los demás es difícil? Y si lo queremos volver negocio, ¿qué es lo que yo hago fácil que para los demás es difícil? Están dispuestos a pagar por eso. Y ya. Entonces, cuando yo me pregunto qué es lo que yo hago fácil, qué es lo que a mí se me facilita, qué es aquello que en mí fluye naturalmente, que como lo tengo dentro, entonces no lo valoro, porque uno se imagina que los demás también. Pues si yo soy así, ¿por qué los demás no? Entonces tratamos de subestimar el valor que tenemos. Es más, nos da hasta como pena cobrar por eso. Ay, pero es que para mí que eso es tan fácil, ¿por qué voy a cobrar? Pues claro que voy a cobrar. Es que cobrar es parte de la calificación de la vida. Entonces, yo me pregunto qué es lo que yo hago fácil que para los demás es difícil, y se dan cuenta ellos y me lo reconocen. Eso me ayuda a reconocer las potencialidades. Y después hago un recuento de mi vida, lo que Steve Jobs llamaba los puntos de la vida. En mi vida me ha pasado esto y me pasó esto y yo hice esto y aprendí esto y estudié esto, y después uno todo eso con esas potencialidades y me pregunto, ¿para qué he vivido lo que viví? ¿Para qué pasé por donde pasé? ¿Para qué nací donde nací? ¿Para qué tuve la familia que tuve? ¿Para qué he tenido estas experiencias de vida? ¿Cómo uno todo eso? Y se va aclarando un propósito y un sentido donde yo digo, venga, yo en la vida estoy para esto y me lo voy a gozar. Ah, que hay personas que no les interesa, no importa, es que yo no, acaso soy político. Que hay cosas que no les gustan, no importa, pues acaso soy una moneda de oro. Y me rodeo de las personas que me quiero rodear. Hoy hice, antes de esta conversación, una meditación. Y les voy a contar lo que la meditación nos dice, a ver si a ustedes les hace sentido. No tienes por qué estar solo ni sola. Hay personas increíbles a tu alrededor que podrán ofrecerte fuerza y apoyo. Busca siempre personas afines que compartan obviamente tu propósito de vida. Eso es ser afín. Que compartan tus ideas y convicciones. Tus nuevos amigos, hoy son ustedes para mí nuevos amigos, se beneficiarán de tus percepciones y tu afecto.
Recibe formación sobre temas espirituales o únete a alguna organización altruista. Conversaciones con Juanita. El arcángel Sandalfón, qué nombre tan raro, no lo había escuchado, se llama Sandalfón, puede contribuir a que halles tu misión en la vida. Apúntenlo, investiguenlo. ¿Quién es él? ¿Cómo lo escribes? Sandal como sandalia, ¿no? Sandalfón. Sandalfón. Okay. Sandalfón. Adopta una actitud abierta frente a las opiniones y puntos de vista de otras personas, manteniendo siempre tu libertad de criterio. Uno no tiene que ir por la vida pues viendo a ver cómo los demás le dicen que tiene que vivir, no me faltaba. Escúchelos, sí, y hágale la digestión. Y como los procesos digestivos, uno se queda con unas cositas y bota el resto. Entonces también en estos encuentros uno se queda con unas cositas y bota el resto, que son excrementos del espíritu. Si estás abordando los desafíos de un modo demasiado tradicional y parece que no avanzas, puede que ha llegado el momento de ampliar tu perspectiva. Por otro lado, si tus tentativas de ser creativo se limitan a reinventar la rueda, entonces de pronto es más apropiado que vuelvas a la usanza. Esa fue mi meditación y se las quiero compartir si les hace sentido la tuya. ¿Que vuelvas a qué? ¿Cuál fue la última palabra? A la usanza. A la usanza. No tienes que cambiar todo en la vida. Para cambiar no tienes que cambiar todo. Para cambiar, usa lo que te ha generado valor y rehúsa lo que te ha generado valor. O rechaza lo que definitivamente es tóxico. Pero es una decisión de cada uno para conectarnos con los que nos genera valor. A tu pregunta, Juanita, con tu misión. ¿Para qué estoy en la vida? ¿Cuál es mi propósito? Y no es ni siquiera que me mandaron, es que yo no creo que haya alguien por allá mandando a los demás, pero es que uno para mandar a 7.000 millones de locos, es que ¿a qué me mandaron? No, a mí no me mandaron, yo vine. A mí lo único que me hicieron es que me trajeron, eso sí, yo no, pues por mi voluntad no me trajeron, a mí me trajeron. Pero cuando me trajeron, llegué con unas potencialidades. Y esas potencialidades son las que convierten en mi misión. ¿Y saben para qué nos sirve la misión? Para mamarle gallo a la muerte. ¿Y saben qué es mamarle gallo a la muerte? Que la muerte no tenga la capacidad de acabar con mi vida. Que la muerte no tenga el poder de acabar con mi existencia. Que cuando la muerte ocurra, yo haya trascendido. Y he logrado trascender cuando alguien pronuncie mi nombre después de mi ausencia física. Que mis obras sigan hablando por mí, sigan existiendo por mí. Y para eso escribí. Y por eso en mi libro le doy gracias a los lectores que me mantienen vivos. Y les digo gracias porque mientras tú me leas, me vas a mantener vivo. Hoy se los puedo decir aquí, algún día no voy a estar, pero mi libro seguirá conversando por mí. Eso me hizo acordar cuando leí esa frase en tu libro, me acordé de la película Coco, ¿verdad? O Coco, la mexicana, que les gusta y es una tradición mexicana de mantener a las fotografías y de sus seres muertos para mantenerlos vivos, para mantener la memoria de ellos vivos. Pero cuando hablamos de ese vivir con sentido, ¿has encontrado que el miedo es uno de los grandes impedimentos para llegar a conocernos, a conocer ese potencial, a vivir esa vida con sentido, a vivir esa vida plena? ¿Y por qué razón nos dejamos manejar tanto por los miedos? ¿Qué ha pasado? Bueno, es 3 cosas. Primero, la celebración del Día de los Muertos no me gusta. Porque ellos le llevan comida en México a la tumba a los muertos. Y es un error quedarnos nosotros, incluso como religión católica, con un Cristo muerto, con un Cristo crucificado. Lo que hay que tener es una resurrección de la gente y recordar a la gente por las obras que dejaron y no por los muertos que están. Entonces cierro Coco.
¿qué pasa con el miedo frente a ser nosotros mismos? Los seres humanos descubrimos rápidamente en la vida que teníamos que agradar a los demás para que nos aceptaran. Y el problema es que nos quedamos agradando a los demás toda la vida. Y agradar a los demás fue muy importante cuando fuimos niños, para que nuestros padres nos aceptaran, y al colegio, y los maestros, y los hermanos, y la familia. Pero seguimos como actuando para agradar a los demás, y eso ya no me gusta. Yo creo que ya es el momento de actuar para agradarnos a nosotros mismos, y los demás, si les agradamos o no, es problema de ellos. Hay que ser egoístas. Nos tenemos que enfocar en nosotros, no en los demás. Y somos los demás de los demás. Esa es una canción de Alberto Cortés. Entonces, cuando nosotros nos encargamos de nosotros mismos, empezamos a buscar cómo me ocupo yo de mi vida, y me doy cuenta que el miedo me esclaviza. Si es un miedo natural para cuidar mi vida, me muero antes de tiempo. Y la muerte no es digna. ¿Qué es una muerte digna? La muerte digna es como la muerte de la veladora que se acaba, cuando todo lo que tenía por consumir de esperma se consumió. Y yo quiero que mi vida se acabe en el plano físico cuando la vela se consuma, y no dejar esperma de la vela sin quemar. Que mi vida se acabe en los momentos que son. Y para podérmela gozar tengo que identificar a qué tengo miedo. Y me voy a dar cuenta que los falsos miedos me han impedido hasta hoy ocuparme como me tengo que ocupar de mí mismo. Estoy escuchando una alarma que no sé si es en alguno de ustedes o es aquí en mi casa cerca, pero voy a aprovechar esa pregunta de la alarma para preguntarle si alguno de ustedes en este momento tiene algún dolor físico, de los que están aquí reunidos. Listo. María. De Rosa y también María. Entonces cierren los ojos, quítese las gafas, que con los ojos cerrados no duele, y creo que Cuca también tiene por un dolor distinto. Muy bien. Concéntrense en la parte de su cuerpo que duele. Respiren profundo y concéntrense ahí. Y díganle a ese dolor que es una conversación de su cuerpo con ustedes. Díganle: si es miedo, te abrazo, te acepto y te agradezco. Y quiero que sepas que me ocupo de ti. No tienes que doler para darme cuenta que me voy a ocupar más de ti y más de mí. Gracias por el mensaje. No te escondo, te enfrento y te abrazo. Y le pido al universo que me dé luz para aprender de lo que estoy aprendiendo aquí. Y eso está bien. Amén. Respiran profundo y volvemos aquí. Muy bien. A veces escondemos los dolores con analgésicos. Los analgésicos no quitan el dolor. Los analgésicos esconden el dolor, pero el dolor sigue ahí. A veces hay que tomarlos para ayudarnos un poco, sin lugar a dudas. Pero los dolores son las conversaciones del cuerpo. Las enfermedades son las conversaciones del cuerpo. Las enfermedades son gritos, alaridos de los órganos que nos dicen: ocúpate de mí. Bueno, dale, bonita. Espero que Rosario, María, su dolor haya cambiado un poquito. Iba a decir que ya 2 veces nos has contado de primero abrazar nuestro miedo, ahora abrazar el dolor, que son miedo, el miedo a tener dolor, porque realmente se ha vuelto una cultura que no podemos tener dolor de nada, ¿no? O sea, es mejor acallarlo en todo sentido, y por eso todo lo que existe, y tú nos estás invitando a abrazar el dolor, a ponerle atención al dolor, a ponerle atención al miedo, porque el miedo también es parte de nuestra cultura de no verlo, ¿no? Sí, sí, de cómo ocuparnos. Esta tarde a mí me empezó un pequeño dolor de cabeza. Les dije, bueno, que hay algo que yo tengo que resolver, y me voy a ayudar con 2 acetaminofenes mientras tanto. Entonces es la mezcla
de lo biológico y de lo mental. Y el hecho de que tenga que aprender del dolor no significa que me lo tenga que aguantar, significa que voy a aprender, pero también me puedo ayudar. Entonces es el sano equilibrio entre lo que la vida nos ofrece como laboratorio de sanación y el aprendernos a ocupar de nosotros. La cienciología pues no estaría muy de acuerdo conmigo, pero es lo que yo creo. Pero es uno de los miedos que tenemos, que prácticamente todos tenemos, ¿verdad? Miedo al dolor, miedo a la muerte, miedo a que se nos vayan los seres queridos, miedo a perder el trabajo, miedo a que de un momento a otro perdamos todas nuestras cosas, como ha venido sucediendo durante todas estas, desde el 2020 con el COVID, ¿verdad? Tanto cambio y tanto, eh, ¿cómo se dice? Remesón a todo lo que teníamos como normal, que tú también lo planteas y lo hablas en tu libro. Sí, ese es el último capítulo que se llama El coronavirus, el virus que nos coronó de miedo. Y yo creo que el coronavirus y la pandemia, de una manera muy inteligente del universo, nos encerró a todos, como Platón en el mito de la caverna, y nos encerraron a todos de nuevo en el útero, en el hogar, en la hoguera. Hoguera es hogar, es útero, es matriz, es casa. Hogar es mujer, hogar es vientre, hogar es útero. Y nos metieron a todos allá. A ver si salimos más cuerdos, a ver si salimos un poquito más inteligentes, un poquito más responsables. Yo no creo que todos los que se hayan muerto de COVID pues se hayan muerto por irresponsables, ni me ha faltado. Muchos de ustedes podemos tener y tenemos pérdidas cercanas muy lamentables y muy tristes. Pero que si se ha llevado el COVID, irresponsables, muchos, muchos, que no han sentido miedo, que no se han cuidado, que no se han hecho vacunar, que no han seguido los protocolos de bioseguridad, porque a lo que la vida nos está invitando hoy es a que nos ocupemos de nosotros mismos. De nuevo, por eso hay tanto vértigo hoy, porque todos nos pusieron a pensar en qué basábamos la seguridad. Y nos dimos cuenta que la riqueza no está en el banco, ni en las acciones, ni en las inversiones. La riqueza está en la salud. La riqueza más importante de la vida es la salud. Desafortunadamente, solo la valoramos cuando la perdemos. Pues la salud es la riqueza más grande de la vida. Yo no conocí a Ardila Lule, que falleció este año. Pero desde que supe de su accidente hace muchos años, no sé, hace 30 años, 35 años, yo decía, este hombre debería ser capaz de entregar toda su fortuna por volver a caminar. Y no lo va a lograr. Y quedó inválido en un accidente. Entonces, creo que la pandemia hoy nos está moviendo el piso y nosotros nos debemos proteger. Y la protección es la que nos lleva a la seguridad. El miedo es como esta batería, una pila con dos energías. Una energía, un lado positivo de la batería y un lado negativo, un lado positivo y un lado negativo de la batería. Y lo que pasa con el miedo es que el miedo es el lado negativo de la batería y la seguridad es el lado positivo de la batería. Y esta batería nos sirve para sobrevivir. El miedo no es malo, es absolutamente importante, tan importante como es el lado negativo de una batería. Lo que pasa es que el miedo es la sensación no placentera y la seguridad es la sensación placentera. Y el carbono que une el miedo con la seguridad es la protección. Por eso, y la protección viene en dos presentaciones: la protección divina, cósmica, universal, y la protección humana. Y la protección cósmica, como María lo tiene ahí, es su fe. Y la protección humana es la responsabilidad que nosotros tenemos porque cuidamos de nuestra propia vida a la edad que tenemos hoy y la protección que recibimos de las personas que viven con nosotros. Y los llamados a ser protectores en nuestras relaciones somos los hombres. Protectores.
de la maternidad de las mujeres, para que la vida se pueda reproducir. Por eso hay tan poca reproducción hoy consciente en la vida. Entonces, es energía masculina que la tenemos hombres y mujeres, es la energía que nos permite dar protección. Y la protección viene en dos presentaciones, protección de piel y de bolsillo. Y la protección de piel de un hombre está en un abrazo y de bolsillo en las tarjetas, de crédito o de débito. Y eso hay que ponerlo a fluir. ¿Me siguen? Esa es la energía. ¿Y qué es la fe? La fe es la confianza que yo tengo de ver lo que los demás no han visto, de escuchar lo que los demás no han escuchado, de sentir lo que otros no han sentido. La fe es la confianza, la certeza que yo tengo de que algo que no se ha revelado se va a revelar. Y yo le puedo tener fe al miedo y a la seguridad. Y a las cosas que les tenemos miedo, y son falsos miedos, son cosas que queremos que ocurran en la vida. Ojo con eso, los orientales dicen, cuidado a aquello que le tienes miedo, porque es un deseo de que ocurra. Cuando tú le tienes miedo a algo que es falso, tú se lo estás pidiendo a la vida, porque te estás moviendo con la batería de la fe. Entonces, cuidado con aquello que tememos, porque se nos va a revelar. Por eso hay que revisar los miedos falsos y los miedos reales. Que era lo que hablábamos en nuestras conversaciones, solamente tú y yo, y era en eso que pones tu atención está tu realidad, ¿verdad? En eso que, y es ese miedo falso, no le pongas atención, ¿verdad? Porque se te va a dar. Sin embargo, todas las mamás siempre tenemos miedo por la seguridad de nuestros hijos. Sí, porque el miedo es la energía que nos permite darnos cuenta cuando nuestra vida o la vida de las personas que amamos corre peligro. Corre peligro. No es que vivamos las 24 horas con miedo por nuestros hijos. No. ¿En qué está mi hijo hoy? Entonces mi hijo ahora, Felipe, se fue a la universidad a su clase de fútbol y le dije, ¿te vas a cuidar? Y dice, sí. Y bueno, cuídate pues, anda. ¿A qué hora vas a llegar? A tal hora va a llegar, pues a esa hora. Y ya. Pues yo no estoy aquí, pues, muerto el susto, porque ¿qué le pasará a Felipe? No va a pasar nada. No, tampoco eso. Manuel, claro. Son las 6:53, ¿por qué no abren micrófonos y le hacen las preguntas que quieran? Yo prendo la luz que quedé aquí en la oscuridad esperando. Manuel, te quiero mostrar algo. Mire lo que me salió cuando... ¡Ay, qué belleza! Mira lo que dice. Léemelo, porfa. Dice, Arcángel Sandalfón, your prayers have been heard and answered. Have faith. Dale gracias a él o invócalo por el mensaje que tú recibiste para ti hoy. Gracias, muy amable. Gracias a ti. Muy bien, preguntas, comentarios. Solo un conversatorio, pues sí. Ay, sentí que hablé como mucho, pero bueno. Muy interesante. Rosa María, te quiero escuchar. No sé si tú quieras hablar, pero yo te quiero escuchar. Ay, no, pues la verdad me parece muy interesante todo lo que estás diciendo, porque yo estoy volviendo como a tener unos miedos que pensé que ya había superado y me tienen como aburrida, pero tampoco sé cómo qué hacer al respecto, ¿no? Bueno, entonces te entras a Amazon y consigues un libro muy especial que se llama El miedo, cuestión de valientes, haces las tareas que están en el libro y me escribes. ¿El miedo de qué? ¿Perdón? ¿El miedo de los valientes? El miedo, cuestión de valientes. El miedo, cuestión de valientes. Los miedos hay que enfrentarlos, hay que vivirlos, hay que reconocerlos, hay que hacer una lista. Haz una lista de todos los miedos que tienes y te preguntas de estos cuáles son reales y cuáles son falsos. Y a los dos hay que trabajarlos. Esto no es que como este es falso, chao. No, este es falso, mítico, venga, y eso cómo me va a proteger. Y haces todo un ejercicio de protección para volver a recuperar esa confianza en ti mismo. Por ahí, ese es el camino, Rosa María. Vale, muchas gracias.
una cosa que me dijiste esta mañana, Manuel, que es muy interesante, que cuando tú abrazas el miedo, lo conoces y puedes reconocerlo, y así puedes trabajar en él, que es algo que me pareció muy interesante porque a uno le da mucho miedo abrazar el miedo, ¿no? O sea, ¿Quién es uno? uno yo. Uno yo. No me siga ahí, ¿no? Ahí. Esta mañana me dio duro, pero a uno le da mucho miedo abrazar el miedo. A mí me da mucho miedo abrazar el miedo. Bueno. Entonces, es muy interesante eso de que si sientes miedo en algo, hay que enfrentarlo, aunque sea abrazándolo, para poderlo conocer y poderlo trabajar. Claro, porque el miedo es esa sábana que está por allá moviéndose como si fuera un fantasma y tú la quitas y no hay nada. Sí. La pregunta es, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Entonces tienes que enfrentarlo, tienes que abrazarlo, tienes que sentirlo, tienes que reconocerlo, quitarle esa bendita manta y mirar qué hay debajo de eso. Y nos vamos a reír de nosotros mismos y vamos a ver qué bola. Tanto miedo, tanto tiempo a esta pendejada. Pero bueno, ya lo descubrí, ya le quité la manta, ya sé quién soy y para qué estoy. Gracias por recordar ese concepto, Cuca. ¿Viste que sí tenías algo que decir? El problema es cómo hace uno para recordar. ¿Cómo hace quién? ¿Cómo hace uno para recordar? ¿A qué le ¿Quién es tiene uno? miedo? ¿Cómo hago yo? ¿Quién es uno, María? Yo, ¿cómo hago yo para recordar? ¿A qué le tengo miedo? Toma una hoja en blanco y escribe a qué le tengo miedo. El libro te trae unos ejercicios Sí, y te eso hace iba a unas decir. preguntas y tienes ahí unos gráficos para que el libro es una conversación. Yo he escrito un libro para conversar con la gente. Conversa con ese libro, conversa contigo. Pregúntate, es más, esta noche acuéstate con una libreta y un esfero al lado de tu mesa de noche y le dices a tu mente inconsciente que te dé un sueño que te permite identificar tus miedos. Y la mente inconsciente te empieza a entregar información porque la estás abrazando. ¿Sí? Y me cuentas. Mi correo es manuel.puerta@oks.com.co. Y háganme preguntas y conversamos y no hay rollo con eso. ¿Con qué te Eso quedas, siempre puede Antonio? ser. ¿Ah? ¿Con qué te quedas de este conversatorio? De que sí, definitivamente hay que enfrentar los miedos. Eso es muy claro. A veces uno no lo hace por conveniencia, ¿no? A veces yo. No, yo lo hago mucho, o sea, soy un enorme procrastinador. A veces dejo cosas como las llamadas que tengo que hacer para alguna cosa donde tengo la suposición o el miedo de que no va a funcionar como yo quiero. Bueno, Entonces lo empiezas a listo. dejar para otra época. Tarea. Te voy a dejar una tarea, Antonio, si la quieres hacer. Todos los días, antes de acostarte, escribe en una hoja a qué me voy a levantar mañana. Si el universo me da la oportunidad de levantarme mañana, ¿a qué me voy a levantar? Y escríbelo. Y lo haces. Que puede que no me contesten, no importa, ya. Puede que no me atiendan, no importa, yo atiendo. Puede que no me paren bolas, yo me paro bolas. Y eso te ayuda a trabajar la procrastinación. Tener un sentido diario por lo que somos en la vida. Muchas gracias, Antonio. También está Elena, que estuvo también. Elena. Elena y Marta. Elena Palacio. Yo conozco una Elena Palacio. Deben haber varias Elenas Palacios. No sé, Elena, si quieras hacer algún comentario, pregunta. ¿Estás en mí? Y Marta también. Esa Marta no tiene la imagen, debe estar escondida. Voy por la vía y hay mucho ruido. Si quieren les pongo Ay, los carros. caramba.
Hágale, Marta. Perfecto. Eso, Pregunta, eso. comentario para cerrar. Elena sí se nos voló. Perdón, no entendí. Si tienes alguna pregunta o comentario para hacer sobre este conversatorio. No, me parece muy interesante y me parece que en lo que tú dices, uno todos los días se enfrenta a muchos miedos y ahí hay una parte muy importante que es cómo me enfrento a los miedos y cómo los trabajo, porque hay veces cuando los enfrentas se te convierten en pánico. Abrazo. Ok, yo entendí, aquí voy a hacer un chisme, entendí que Marta y Juanita son gemelas. Sí. Mentiras. Gracias. Bueno, Correcto. entonces les voy a poner un ejercicio a ustedes dos para que compartan sus miedos comunes y se den cuenta cuáles fueron adquiridos en el útero. Porque esa es una información que solo ustedes dos comparten. Va a ser un ejercicio muy lindo.